Muy buenos días. Buenos días. Amanecemos en Esquel. Llegamos ayer tras un par de horitas de ruta desde El Bolsón y pernoctamos aquí en la Laguna Zeta, que está a 10 minutos nomás del pueblo. Es una reserva natural aquí del municipio de Esquel. El plan para hoy es pasear un poquito por Esquel y acercarnos hasta Trevelin. Vinimos hasta esta zona de la Patagonia porque queremos conocer el Parque Nacional Los Alerces, así que nos vamos a acercar también a la oficina de información para enterarnos un poquito de cómo hay que hacer y qué podemos ver dentro del parque. A ver, les vamos a contar un secretito. Estamos a punto de abrir el vídeo acá en la laguna y de repente Luna se nos suelta. ¿Y qué pasó, Anche? Se fue corriendo detrás de un tero y resulta que pensó que el lodo era firme y se tiró al barrizal, que casi se ahoga y quedó cubierta de lodo. Y no solo contenta con eso, ahora se está revolcando. Sí, se está haciendo para hacerse una milanesa. Mírala, mírala. Dios mío, mira. Luna, por favor. Luna, No. no. Está remojada, sucia. ¿Qué estás haciendo? Mira cómo estás. ¿Y ahora qué? Dios, no, a mí no me saltes. Pan rallado, mirá, milanesa. Dios mío. Y la habíamos bañado ayer, anteayer fue. Así que nada, va a tocar meterle otra vez la cabeza en el agua porque habrá tragado más barro, que acá en la orilla está como un pantanal ¿Qué hecho. chapuzón se pegó? ¿Qué pelota? Dios santo. Pensó que era firme, claramente, Sí. que no era una novela. Bueno, ya estamos en el centro de Esquel. Vamos a dar una breve vueltita, pero lo primero es lo primero. Paramos en el centro de turismo a preguntar, bueno, a ver si está abierto primero que todo, y a preguntar qué tal está el tema, porque recientemente, hace unos días, se originó otro foco de fuego por aquí cerca, en el Parque Nacional Los Alerces. el parque, concretamente. Directamente, entonces no sabemos si hay cortado algún acceso. Bueno, vamos a preguntar a ver cómo está el tema porque la idea es ir mañana allí. Claro, así que vamos a ver si está abierto y bueno, si no, llamamos por teléfono más tarde. Tears, they say 1,000 words. I've heard them all before. The ones who love the most, my dear, are the ones left hurting more. Cada vez que abrazo a Ange, se convierte la perrita dormida, se despierta y empieza a hacer ruido porque se cela. Es una celosa. Celosita. Celosita. Contale a la gente lo que querés. Estás en el medio. No. Ay, la celosita quiere cariño también. Y mi amor, a ti Ay, también. dale cariño. Bonita tú. Ay, quiere cariño también. Ella quiere. Mira la manito. Ya está contenta. Queremos aprovechar este momento para hablar de un tema bastante tedioso que sufrimos durante casi 3 años. Internet. Y es que cada vez que cruzamos una frontera siempre pasa lo mismo. Nos quedamos sin internet justo cuando más lo necesitamos. Es un clásico en todo tipo de viajes. Llegas a un nuevo destino, tienes que chequear dónde vas a dormir, buscar algo en el mapa, simplemente avisarle a tu familia de que llegaste bien y te encuentras con que no tienes internet en tu teléfono y todo se vuelve un poquito más caos. Hoy salir de vacaciones
y tener internet en el teléfono es clave, porque vas caminando por una nueva ciudad, consultando el mapa, chequeando los restaurantes que te vas encontrando, estando en contacto con tu gente, y todo esto sin depender de wifis ajenas. Bueno, pues encontramos una solución para este cabo suelto: Saily. ¿Qué es Saily? Básicamente es una SIM virtual con la que vas a ahorrar tiempo de vida. No vas a necesitar andar con chips físicos, ni andar buscando kiosquitos para comprar en lugares desconocidos, ni llevarte el pinchito para abrir tu teléfono en todos lados. Simplemente te bajas la app de Saily, seleccionas el destino al que vas, cargas el plan de datos que deseas y que se adecua a tus necesidades y lo activas. Listo, llegás con internet desde el minuto 1. Saily tiene cobertura en más de 190 países. La descargas una vez tanto en Android como en iOS y ya te queda instalada para tus viajes. Tiene soporte 24/7 por si tienes algún inconveniente. Y los precios de los packs están ya de por sí bastante bien, pero es que a ti, que formas parte de esta maravillosa comunidad, te vamos a dar un código de descuento. Con la palabra Pangea tendrás un 15% de descuento. Te vamos a dejar el link en la descripción para que entres a chusmear y escojas tu pack cuando lo necesites. ¿Te dieron un mapa? Me dieron un mapa, con lo que te gusta. Me dijeron, pánchale un mapa, me dijeron. La noticia buena es que el foco de los incendios está un poquito apartadito, así que está todo habilitado, se puede hacer todo. Precios: local 7.000, extranjera 20.000. Eso, que vamos a ver por la zona sur un poquito de humo, pero que no hay nada de peligro. Va a haber personal trabajando, pero no hay ningún inconveniente en cuanto al incendio. Así que bien, podemos hacer el itinerario que queremos. Hay un camping libre que podemos pernoctar, eso estaría re lindo. Pero hay 4 parcelas. Pero dijo que no hay drama si se ocupan. Bueno, dentro de lo malo hay un montón de campings privados que me pasó por WhatsApp los contactos. Así que va a haber camping seguro, pagando o no. Así que creo que podemos pasar un día lindo. Dijo que sí, tiene para hacer muchos días el parque, pero que en 2 te da de sobra para hacer los imperdibles, que son Laguna Verde, me parece que se llama, o Río Verde, con la pasarela del puente colgando. Azul, ¿no? No, verde. Bueno, no sé, me mandó por WhatsApp toda la información, no la sé de memoria ahora, así que me mandó como una especie de itinerario. Creo que estamos completos y mañana estamos listos para visitarlo. Un parque nacional más. Arrancamos el paseo por el centro de este bonito rincón patagónico. Esquel, ubicado en la provincia de Chubut, tiene unos 30.000 habitantes y un ritmo bien tranquilo, ideal para pasear sin apuro. Mientras vamos recorriendo sus calles, notamos nuevamente las típicas construcciones de madera que le dan ese aire acogedor de montaña. Hay tiendas locales, casas bajitas con jardines y mucha onda sureña en cada rincón. Todo tiene ese toque patagónico que te hace sentir lejos del ruido y cerca de la naturaleza, aunque estés en pleno centro. Estamos dando una vueltita por el centro ahora, lo que es Avenida 25 de Mayo, cortando con la 9 de Julio, y me parece que vi que se llamaba Rivadavia también. Está bastante lindo, hay varios locales así manteniendo los toques de madera, ¿no? Que veníamos comentando en toda esta zona de la Patagonia, y está agradable para darse unos paseitos aparte. Otra vez, como en el Bolsón, esto es como el rodeado de cerro, ¿no? Que lo tienes ahí presente todo el rato. Sí, parece una olla, un valle, ¿no? Sí. Bueno, creo que hay una zona aquí que se llama La Olla, que es bastante famosa para esquiar. En serio, lo tiré, me tiré un triple a voleo. Se llama La Olla, qué bueno. Sí. Es que parece completamente, está abrigadito, ¿no? Entre estos cerros tan lindos. Sí. Que ya, o sea, sigue teniendo un montón de vegetación, pero por partes no es tan frondosa como por otras donde venimos, ¿no? Exacto, sí. Sí. Nada, está bonito, vamos a dar 4 vueltas más y me parece que nos vamos a chusmear Trevelin también. Sí. Bueno, aquí el bar chequeando y corroborando que existe La Olla. Existe La Olla, sí. Efectivamente. Tenía muy buen ojo. Madre mía, pero vio este mapa, puedo decir, 5 segundos y ya sabía. Pero me sonaba, a mí me suena La Olla. ¿No te acuerdas que... ¿Dónde fue? Que conocimos a un chico que nos decía que hacía temporada trabajando en La Olla. Uy, Ángel, pero conocemos a tanta gente, yo qué sé. Yo... Creo que fue por Malargüe. Puede ser, pero no me acuerdo, la verdad. Pero a mí me sonaba lo de La Olla, no sé si es esta, a lo mejor hay otra olla por allá, por Mendoza. ¿No? Puede ser, pero a mí me suena algo de La Olla y de esquiar. Bueno, no digas tus secretos, la acertaste, no la embarres. Vale.
Gente, les contamos que acabamos de darnos un caprichito porque resulta que estuvimos en Bariloche, como saben, si no se lo dejamos por acá, esos videos hermosos con muchos lindos recuerdos que nos llevamos de Bariloche. Bueno, nos sumergimos en el mundo chocolate como no es de otra forma si paseas por Bariloche. Nos fuimos a tomar algo en el Mamushka, yo me pedí un submarino, vos te pediste un chocolate caliente, ¿no? Sí. Nos comimos de todo, francamente, en Bariloche. Y contamos que el chocolate en rama había sido inventado ahí, pero después se largó a llover y nos olvidamos de comer un snack del chocolate en rama. Sí, y el resto de días no se dio. No se dio. No se dio. Así que nos quedamos con esa mosca detrás de la oreja y ahora acaba de aparecer de casualidad una tienda del Turista que es uno de los mejores chocolates de la zona y ahí ya está, era la señal para probarlos. Así que compramos un par de chocolates en rama para hacerle homenaje a Bariloche y después lo vamos a probar. Eso es. Emprendemos camino, nos vamos hacia Trevelin. Tenemos unos 25 kilómetros para poder llegar hasta allí y disfrutar de la tarde. Vamos a pasear un poquito así distendidamente por las calles a ver qué encontramos. Sabemos que hay mucha historia galesa, ¿no?, que conecta curiosamente toda esta zona con la zona de Gaiman, donde ya habíamos estado hablando de toda esa inmigración a la Patagonia, ¿no?, de los galeses y todo lo que influyó en la zona. Así que vamos a conocer un poquito más de esa historia ahora desde este lado de la cordillera. Y llegamos ahora sí a Trevelin. Aparcamos la furgoneta en uno de estos vértices de la Plaza Fontana. Aquí una especie de rotonda plazoleta. Es la plaza principal aquí de Trevelin. Sí. Hay algunos puntos ahí que queremos visitar y después seguramente nos iremos a tomar unos mates relajadamente. A solo 25 kilómetros de Esquel está Trevelin, un pueblito con mucho encanto y con una historia bien particular. Trevelin fue fundada por colonos galeses que llegaron buscando un nuevo hogar donde pudieran conservar su cultura y su idioma. Aunque, bueno, en realidad los galeses llegaron en 1865 y se instalaron primero en la zona de Gaiman, Trelew, donde fundaron comunidades agrícolas. Lo que pasó es que a finales del siglo XIX hubo un grupo que se trasladó hacia la cordillera buscando mejores tierras, agua más abundante, nuevas oportunidades de cultivo. Y aquí, en este valle de Trevelin, fundaron un molino harinero, que fue clave para su vida en comunidad, y alrededor del cual fue creciendo el pueblo. De hecho, de ahí viene el nombre. Trevelin en galés significa pueblo del molino. Este es el escudo de Trevelin, que en la parte de arriba representa a la comunidad galesa con el típico dragón rojo galés y la bandera de Argentina. Y después en la parte inferior lo que representa es la fertilidad de la tierra, del ganado, del cultivo y todo lo que viene siendo la cordillera con los glaciares, las montañas, o sea, un poquito de todo, ¿no?, de lo que es la historia del lugar. Sí, una conjunción completita ahí dentro del escudo. Muy bonito. Bueno, como se habrán dado cuenta, acá arriba de la Secretaría de Turismo hay un dragón rojo que, por contexto, para quien no lo sepa, es la figura representativa de la bandera y del país en general de Gales. Y aquí, bueno, con todo este tema de la cultura galesa que pegó en Argentina y en la Patagonia en concreto, aquí tienen, bueno, el homenaje a este dragón. Y el dragón viene porque, bueno, hay una leyenda mitológica que decía que en el pasado hubo un dragón rojo y un dragón blanco. El dragón rojo representaba el bien y la lucha por sus tierras,
tierras y el dragón Blackpo todo el mal. Bueno, estos dragones hacían muchísimo daño con las luchas entre sí, entonces el rey de turno le pidió consejo a su hermano y el hermano le dijo, bueno, vamos a cavar un pozo gigantesco en Gran Bretaña y le metemos hidromiel, le metemos líquidos embriagantes y una vez que estén dentro, los encerramos para siempre. Y encerraron a los dragones, hasta que muchísimo tiempo después un nuevo rey intentó construir un castillo encima donde estaban los dragones atrapados. Pero bueno, se escuchaban muchos ruidos y que las bases estaban como temblorosas y dijeron, vamos a acabar con esta batalla mitológica de una vez. Los liberaron, los dejaron reventarse entre sí y en esa batalla épica ganó el dragón rojo y entonces se quedó como símbolo épico del país de Gales, de la bandera. Y aquí también un pedacito de ese corazón del dragón rojo también yace en Trevelin. Bueno, vimos que estaba este museo regional, Molino, que cuenta un poquito la historia de esta inmigración galesa y de la región, así que vamos a entrar, porque son 3.000 pesos la entrada para extranjeros, 2.000 para argentinos. Vamos a chusmear un poquito a ver qué nos encontramos. El Museo Regional es uno de los lugares más emblemáticos de Trevelin. Funciona en el antiguo molino harinero fundado por los colonos galeses en 1918. Adentro nos encontramos con herramientas antiguas, fotos, muebles y todo tipo de objetos que cuentan cómo se fue formando esta comunidad. Pequeño pero muy bien armado, creemos firmemente que vale la pena entrar para entender un poquito mejor toda la historia y cultura del lugar. Nos vinimos aquí a un ladito del río Percy, que es el río que pasa por Trevelin, a tomar unos mates y de hecho vamos a comernos el chocolatito que compramos esta mañana. Sí, sí. Vamos a probarlo así con el mate. A probar el chocolate en rama por primera vez. Tengo que decir que las expectativas no son extremadamente buenas y les cuento por qué. A mí sí que me va a encantar, pero Anche siempre me cuenta, y esto doy fe porque pasa fuera de la cámara, que cuando se le queda a ella un chocolate que se le derritió pero se volvió a enfriar, le pierde un poco la gracia, el sabor, ¿no? Se nota. Sí. O sea, sé distinguir ese sabor. Exacto. Los cambios de temperatura. O meterlo en la nevera, por eso yo no meto el chocolate en la nevera. Sí. Le da un toque de sabor que no. Y creo que esto va a ser un poco así. Claro, porque según leímos, el chocolate en rama, bueno, que se originó en Bariloche, según contamos, viene de una vez que a este hombre se le derramó en un mármol el chocolate caliente, líquido, después se le enfrió y al sacarlo con una espátula le quedó, bueno, esta forma tan particular y además un sabor particular que le da el chocolate en rama. Pero vamos, lo que acabo de contar es lo que a Anche no le gusta. A ver. Es un chocolate líquido que se enfría, después, bueno, vamos a ver qué tal. A ver. Compramos dos, una de semi amargo y otra de chocolate con leche. Entonces vamos a probar este. Está bueno. Me gustó este me gustó. Está rico. La verdad está mejor de lo que esperaba. ¿Para qué fingir? No, muy bueno. Está rico, pero no volvería a pagar tanto por esto. Bueno, sí, está claro que el precio está inflado por estar en la Patagonia, por ser una de las cadenas que según entendimos, del turista, junto con la otra, ¿cómo se llamaba? Mamushka y la tercera que no me sale. Rapa Nui. Y Rapa Nui son de las más grandes, ¿no? Al final, yo creo que se paga un poco la marca, ¿no? Sí, pero pagaría antes pues un chocolate caliente. Sí. Me gustó más así, ¿no? En ese formato. Sí, es verdad. El de Eso Mamushka sí que lo pagaría. disfrutamos un montón. Sí, lo disfrutaría más. Esto, bueno, al final es un bloque de chocolate. Es un snack. Exacto, sí. Sin embargo, a Como vos que te gusta no. más la experiencia, como hicimos en Mamushka. Sí. Bueno, voy a probar yo el otro, que vendría a ser el clásico, me parece, de chocolate con leche normal. A ver qué tal. La textura sí que es como el ejemplo malo que dimos, como cuando se te derrite un chocolate y se vuelve a solidificar. La textura sí que es así, pero el sabor nada que ver, el sabor está bueno. El sabor no es como un chocolate fallido de heladera que habíamos dicho ahora. Está muy bueno el sabor. ¿Lo probaste el de chocolate con leche? Este me gustó, ¿eh? ¿Sí?
A ver, Muy bueno. quiero probarlo. Prueba ese. No sé el otro, el agrio. Muy bueno. Este me gustó mucho. Está bueno, sí. Sí, ¿no? A ver el agrio. Chocolate agrio, ¿no? Semi amargo. Semi amargo, nada que ver. Está bueno, pero seguiría prefiriendo el formato tableta, ¿no? Parece como que cunde más. No, a mí porque en me gusta realidad esto es bastante cantidad de chocolate. Bastante. O sea, esto si los tiendos puede ser una tableta normal, ¿eh? Es un montón. Claro, por eso me refiero. Aún así, no, a mí me parece que el sabor es... Me gustó me gustó el formato rama. ¿Sí? ¿La textura te gusta? Sí, yo lo apruebo. Muy aprobado. Me gustó la rama. Sí. Ya estamos de vuelta en la Plaza Fontana. Queríamos volver acá para concluir el día porque leímos una cosa muy guay en la oficina de turismo. Y es que el dragón que tienen encima de la oficina echa fuego a las 8 y a las 10 de la noche todos los días. Así que por supuesto no nos podemos ir sin ver Claramente. ese espectáculo que recuerda ya no solo la historia de Gales, sino que nos da ahí un toque de Harry Potter, ¿no? Porque hay un dragón en los estudios de Londres de Harry Potter donde están todos los decorados que también echa fuego. Entonces bueno, nos hace también gracia por eso, ¿no? It's getting late. So from my eyes come to another place. We'll come right. We'll come right. Come back morning. Come back morning. Keep on sewing. His clothes are on. Talk for hours. Just moan and pray. Just like the sun leaves to come back again. Obviamente no íbamos a dejar pasar la oportunidad y volvimos a las 10 de la noche para apreciar la llamarada del dragón en la oscuridad. Mucho más impresionante y perfecto para cerrar este lindo día por Trevelin.